Muy buenos días y muy bienvenidos al webinar de la Organización Panamericana de la Salud para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Yo soy Silvana Luciani, la jefe de la Unidad de Enfermedades No Transmisibles y Prevención de Violencia y Traumatismos. Y es un placer estar aquí iniciando este webinar. Tenemos traducción simultánea, así que porque el webinar será en inglés y en español y solo hay que elegir el idioma en la interpretación. También tenemos Sign Language, así que para acceder al Sign Language solo hay que ver en el View, en el Zoom, el Gallery View. Pinche ahí Gallery y se puede acceder al Sign Language, además de las presentaciones. Bueno, para iniciar esta sesión tenemos a nuestro director de la OPS, Dr. Jarvis Barbosa, para darnos algunas palabras. Él no puede estar aquí con nosotros en personas, pero nos han dado un video de presentación. Así que iniciamos el video. Por conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, se une a la comunidad global para reafirmar nuestro compromiso con la igualdad, la inclusión y la dignidad de todas las personas. En consonancia con el tema de este año, fomentar sociedades inclusivas para las personas con discapacidad a fin de promover el progreso social. La OPS promueve la inclusión de las personas con discapacidad en los sistemas de salud y la incorporación de la discapacidad en las políticas públicas, al mismo tiempo que defiende los derechos y el bienestar de esa población. Este tema también nos recuerda los numerosos beneficios que se generan cuando se abordan las necesidades de la salud de las personas con discapacidad y se garantiza su participación en todos los ámbitos de la vida política, social, económica y cultural. En la región de las Américas, el 19% de la población vive con alguna forma de discapacidad. La evidencia mundial muestra que las personas con discapacidad pueden fallecer hasta 20 años antes y tienen más del doble de riesgo de padecer enfermedades como diabetes, depresión o accidentes cerebrovasculares. Las inequidades también se reflejan en el acceso, ya que pueden enfrentar hasta 6 veces más dificultades para ingresar a los centros de salud, hospitales y hasta 15 veces más obstáculos para acceder al transporte. Será essas brechas requiere transformar os sistemas de saúde para que sejam verdadeiramente inclusivos, acessíveis e centrados em las personas. En ese esfuerzo, la OPS trabaja junto a los países, Ministerios de Salud, secretarías especializadas y organizaciones representativas en el desarrollo de políticas, planes de acción y herramientas técnicas que fortalezcan la equidad en el acceso a los servicios de salud de las personas con discapacidad. Creemos firmemente que la inclusión de las personas con discapacidad no es solo un componente técnico normativo, sino una expresión de justicia, dignidad y derechos humanos. Hoy renovamos nuestro compromiso de continuar construyendo juntos de sistemas de salud inclusivos, accesibles, resilientes y equitativos, guiados por la convicción de que nadie debe quedarse para atrás, ni hoy ni nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Jarvis Barbosa, director de la OPS, mostrando su apoyo y palabras para este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y estamos muy emocionadas de tener este webinar hoy día para llamar atención sobre las brechas en discapacidad en las Américas, así como presentar una nueva guía de acción para promover la inclusión de las personas con discapacidad en las políticas y los servicios de salud. I will switch now to English and just welcome all of you to the PAHO webinar on Me health voy equity al for persons inglés y with les doy la disabilities like bienvenida Dr. a todos Akram. a este I want to begin by webinario. just thanking Voy a all of the comenzar representatives agradeciendo and a todos governments, ustedes, health representantes de professionals, gobiernos, community profesionales de actors, la and all of salud, those who feel very actores de la passionate about comunidad y disability todos aquellos inclusion, que sienten and mucha presenting pasión with us and sobre sharing la your time with us at discapacidad y la PAHO inclusión, today. They will trabajar con represent the Health Equity nosotros for Persons y with compartir Disabilities con Pathway Action nosotros in the region of esta the guía de Americas. acción en la región de las Described Américas. new Es muy areas of
importante para nosotros. Esta guía es un gran paso para nuestra visión compartida de sistemas de salud inclusivos para las personas que viven con discapacidades. Hay un 16% de la población de las Américas que viven con discapacidades importantes que afectan su calidad de vida y bienestar. Millones de personas que tienen necesidad de una equidad en la salud y las disabilidades se están incrementando debido a la edad, las enfermedades no transmisibles y otros factores que impactan las capacidades funcionales de las personas. Tenemos millones de personas que hoy día necesitan resolver sus problemas de disabilidades, incluyendo la equidad, y las cifras van a crecer en el tiempo. Hay que llamar la atención sobre la necesidad de actuar ahora para ayudar a reducir algunas de esas desigualdades significativas que tienen las personas con discapacidades y sabemos que hay muchas. Mucha gente vive menos debido a, a su discapacidad, y por las barreras que tienen en el acceso a los servicios de salud y tienen más limitaciones para el funcionamiento. Muchos de estos hechos y resultados son disparidades y las personas con discapacidades, como vimos en nuestro webinar en marzo, ahí destacamos varios problemas regionales de las personas con discapacidades a partir del reporte mundial para las personas con discapacidades. Ese reporte mundial tiene muchas recomendaciones para hacer avanzar la equidad en salud para las personas con discapacidades y tenemos ahora una guía práctica para ayudar a estas personas. La guía es un planeamiento, es una herramienta de planeamiento muy importante, desarrollada con muchas partes interesadas. Seguramente muchos de ustedes mismos conectados han trabajado en ello. Gracias por sus contribuciones. Hay una guía muy práctica sobre cómo integrar a las personas con discapacidades en todo el sistema de salud, ah, contribuyendo a fijar prioridades nacionales para las personas con discapacidades. La guía ya se ha comenzado a implementar. Algunos de los resultados tempranos los vamos a mostrar. Nos permite entender la situación de las personas con discapacidad en su país o comunidad, da un panorama general sobre las desigualdades que experimentan y los impulsores de estas desigualdades y ayuda a resolver algunas brechas en la entrega de servicios, respuesta de emergencia e intervención en salud pública. La guía de acción responde a muchos de los objetivos delineados en varias resoluciones mundiales, incluyendo la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre las discapacidades, las personas con discapacidades y las metas de desarrollo sostenible, en particular el 11. La guía nos ayudará a asegurar que estas personas estén incluidas en programas eh, y enfatiza de salud para eliminar las barreras y puedan acceder a los servicios, asegurar que durante las situaciones de salud de emergencia, como los desastres naturales u otras emergencias de salud, el acceso a los servicios centrales de salud sea sostenido y equitativo para todos, especialmente para las personas que viven con discapacidades. Aprendamos más de esta guía. En el webinar de hoy tenemos presentadores distinguidos que nos van a hablar de los componentes clave de esta guía y de su implementación. Espero que disfruten el webinario. Quisiera presentar a mi colega, el asesor regional, doctor Gustavo Pérez Reina, que va a hablar un poco de la guía. Muchísimas gracias, estimada Silvana, por tus palabras de apertura. También muchísimas gracias al doctor Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud, por su vídeo introductorio. Creo que Silvana ya nos ha puesto con una imagen bastante clara de lo que significa esta herramienta de evaluación para analizar las capacidades y la posibilidad de un país de reforzar su sistema de salud de tal manera que se pueda hacer más accesible e inclusivo para todos.
Si recordáis, el pasado mes de marzo de este mismo año, publicamos en español también el Informe Mundial sobre Equidad en Salud para Personas con Discapacidad. Pues bien, unos cuantos meses después hemos conseguido también traducir al español la guía de acción, que yo creo que es la herramienta fundamental para poder dar claves a los países de tal manera que, como hemos dicho anteriormente, podamos llegar a fortalecer los sistemas de salud de los países, haciéndolos más inclusivos y más accesibles, especialmente para las personas con discapacidad. Hoy nos van a estar acompañando dos colegas de la Organización Mundial de la Salud, la consultora Melanie Groves, del programa de discapacidad de la OMS, así como la representante de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Mina Brajovic, en Montenegro. Este programa, esta guía de acción, ya se ha pilotado en algunos países de otras regiones del mundo, específicamente en Montenegro. Y creo que va a ser una oportunidad muy interesante para, desde todas las organizaciones y participantes que estamos hoy presentes en el webinar, entender cuáles han sido pues, los procesos que se han llevado a cabo y cómo se ha reaccionado en el país a la implementación de esta guía. Creo, por tanto, que estamos ante una oportunidad muy interesante. Deciros que esta guía de acción ya está disponible tanto en inglés como en español en nuestra página web y posteriormente yo os compartiré también el código QR donde podéis acceder a estas guías de implementación. Sin más, os voy a compartir mi pantalla para daros una breve introducción de lo que bueno, pues puede significar en nuestra región el trabajar en la guía de acción, ¿no? Ya ha comentado Silvana que actualmente, ¿me dejan ver si se ve la pantalla? Se ve bien, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pues sabemos que actualmente a nivel mundial tenemos 1,3 billones de personas que viven en el mundo con una discapacidad significativa. Esto viene a ser uno de cada 6 personas, lo cual refleja que es un porcentaje bastante alto. En nuestra región se está hablando en el año 2021 de unos 85 millones de personas, que creemos que puede ser ya para 2025, para este mismo año, de unas 90 millones de personas tanto en América Latina como en el Caribe, que presentan una discapacidad significativa. Como hemos dicho, esto viene a ser aproximadamente entre un 14 y un 15% de la población. Y se estima que para 2050 este número suba hasta 150 millones de personas, debido sobre todo tanto al envejecimiento de la población como al aumento de enfermedades no transmisibles. Estos datos, por lo tanto, son imparables y creo que es el momento de empezar a implementar herramientas que nos ayuden a abordar este problema. Sabemos hoy en día que las personas con discapacidad experimentan muchas desigualdades y desigualdades que son evitables. Por ejemplo, las personas con discapacidad pueden morir hasta 20 años antes. Las personas con discapacidad tienen peor salud, por ejemplo, tienen el doble de riesgo de sufrir depresión, ictus, problemas cardiovasculares y otras enfermedades transmisibles. Y también las personas con discapacidad experimentan una serie de limitaciones en sus actividades de la vida diaria y también en el acceso a los servicios de salud, de hasta 6 veces más para acceder a instalaciones sanitarias y hasta 15 veces más en un transporte accesible. Por lo tanto, también se evidencia que existe una serie de brechas en el manejo a nivel de país de las enfermedades no transmisibles y también de las enfermedades transmisibles. Por ejemplo, las mujeres con discapacidad tienen menos del doble de posibilidades de recibir una prueba de tamizaje para el cáncer cervicouterino en comparación con mujeres sin discapacidad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de inmunización y de vacunas. Hay un vacío de un 14% para la inmunización básica en niños de entre 24 y 35 meses en comparación con aquellos niños que no presentan discapacidad. Esto es aplicable a todos los servicios de salud porque creo que muchas veces seguimos teniendo o seguimos relacionando la discapacidad con rehabilitación, cuando realmente el abordar la equidad en salud abarca muchísimo más que la rehabilitación o la provisión de productos de apoyo propiamente dicha. Por ejemplo, una mujer embarazada y ciega que necesita recibir cuidados maternales, un hombre sordo ciego que necesita una prueba de tamizaje para el cáncer de próstata,
una niña con discapacidad intelectual que necesita recibir su dosis de vacuna o una mujer mayor con esquizofrenia que acude, por ejemplo, al ginecólogo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que este tipo de intervención es una intervención completamente transversal y que afecta a todas las condiciones de salud de la persona. Los principales desafíos que nos estamos encontrando y fueron conclusiones que se remarcaron cuando se presentó en marzo el informe global fue que necesitamos un personal de salud capacitado, con habilidades necesarias para abordar las necesidades de las personas con discapacidad. Tenemos un sistema de salud que al estar tan fragmentado tiene muchas dificultades para abordar íntegramente las necesidades de las personas con discapacidad. También hay un insuficiente reconocimiento cuando hablamos del enfoque de derechos, ¿no? De derechos humanos. Tenemos que pasar desde un modelo médico a tener un modelo más basado en los derechos humanos de las personas para garantizar el acceso. Y por último, las barreras financieras que, por supuesto, sin financiación exclusiva y dedicada a abordar este problema, realmente esto va a ser una situación que se prolongará en el tiempo. ¿Qué esperamos de la guía de acción? Pues es fácilmente, vamos a intentar cambiar la narrativa, como hemos dicho anteriormente, pasar de un modelo médico a un modelo basado en derechos, de tal manera que realmente tengamos en cuenta el acceso a servicios de salud como un derecho universal de la persona. Como hemos dicho también anteriormente, cambiar ese modelo que tenemos de pensamiento, de una rehabilitación, de una provisión de productos de apoyo, a un modelo, a una visión de equidad en salud. También queremos cambiar el enfoque, ¿no? No pensar que esto va a suponer un gasto extra en el sistema, sino que realmente está demostrado hay un retorno de la inversión cuando apostamos por incluir el acceso de estas personas con discapacidad al sistema de salud. Por último, como hemos dicho anteriormente, os dejo aquí los dos códigos QR para acceder a los manuales que están ya disponibles en nuestra página web sobre la guía de acción, tanto en español como en inglés. Bueno, y sin más dilación, voy a pasar ya a presentaros a mi colega Melanie Groves del programa de discapacidad de Ginebra para presentarnos en qué consiste especialmente esta guía de acción. Thank you very much, Melanie. Over to you. Thank you so much, Gustavo. Hello, Muchas gracias. everyone. Good Melanie morning, tiene good la palabra. afternoon, good Gracias, evening. Gustavo. Buenos días, Thank you buenas for tardes y having buenas me noches. to work Gracias por together on the tenerme con International ustedes. Day Es of un gran Persons with placer de Disabilities. estar con ustedes So en my el name Día is Internacional de Melanie, and I Personas am a con consultant for Discapacidades. the Yo soy Disability Melanie, Program of the World consultora para el Health programa de Organization, and I've discapacidades been de involved la from the OMS y he estado development involucrada and en el the desarrollo publication of y this guide for publicación de action for esa guía persons para with la acción para las disabilities. personas con And today we are discapacidades. going to Y hoy unpack this a vamos little a bit and see what are desempacar the esto un disabilities poquito y tools vamos a and ver what it todas sus can provide to herramientas member y lo states que puede and some proveer a los insights Estados and messages. miembros y a las organizaciones de la sociedad civil. Before I dive into the Antes actual de content, entrar en el contenido mismo, he perdido la señal de la señora. Melanie. We lost Melanie for a second. Hemos perdido la señal. partners Un momento, por favor. to look at health for all, to be Tenemos que sure that fijarnos en la persons with salud para todos, para asegurarnos que las personas con discapacidades, nuevamente se perdió la señal. all healthcare services. In 2006 En was a el very big milestone 2006 because the UN hemos tenido un gran hito. Seguimos teniendo problemas de señal con la señora Go. It seems Melanie's internet is Apologies. Parece unstable. que Melanie tiene una señal inestable. That's where we saw a lot Y of ahí very vimos, strong nuevamente se cortó. Apologies. Un momento, por favor. Apologies for the inconvenience. Disculpen los during this time. inconvenientes. It's very much a wake-up call, this pandemic. Una So in llamada para May despertarse en la 2021, pandemia. En mayo del oh, I'm just getting a 2021, notification that my me connection están is not good. notificando que mi Exactly. conexión I no was es only buena, exactamente. Perhaps if you turn your camera off, Melanie. Quizás yeah, si maybe if you turn apaga the la camera cámara, off. Melanie.
apologies for that. Disculpen por eso. And Melanie, if you could start also from the beginning, Puede because it comenzar desde el really was principio, por cutting and favor, we porque didn't de verdad understand está you muy and it would have entrecortado been y helpful. no entendimos desde el No principio. worries. Muchas Apologies for gracias, no that. hay I'm gonna problema, switch. disculpe. Nuevamente se cortó. And I'm Sigue turning my cortándose. camera off. Okay, let me Estoy start from. apagando mi cámara y estoy comenzando nuevamente. All right. Hopefully you Ok, can hear me espero fine que ahora now. me Más escuchen bien, Sounds mejor. better. Sí, Okay, se oye perfect. mejor. Thank you Ok, so much, and sorry perfecto. about Muchas that. gracias y disculpen por esto. Yeah, I was Entonces, starting this estaba presentation comenzando and esta before going into presentación the antes tool, de entrar a la very much herramienta. wanting to set it in the Les context quería in which this decir tool el can work contexto better en not. el que se So desarrolló we esta know caja de that all herramientas. global health Sabemos actors are que very todos much los striving actores for de salud health en for el all, mundo making sure that all luchan the para services la that salud we para todos, provide para or que los servicios que inclusive and proveemos accessible sean to everyone, inclusives y including the most accesibles, marginalized inclusivos y groups. accesibles a todos, And incluyendo los in grupos más 2006 was a marginalizados. big En el milestone for us 2006 because the tuvimos un UN gran hito Convention on the porque la Rights of Convención de Persons las with Naciones Disabilities Unidas was sobre los published, derechos de las and it's personas con been discapacidad ratified se by most publicó of the y ha sido world ratificado countries. por la mayor parte de And países en within el this mundo. convention, Dentro de in esta Article convención 25, o which very convenio much tenemos el says artículo health for persons with disabilities 25 que nos without dice que las personas con discrimination as a discapacidades key right. no deben tener We discriminación were y making tienen progress. We've got derechos a very clave. positive Eh, context. en ese contexto But tan as the years positivo, pass, we hemos didn't estado see progresando, that much pero a concrete medida improvements. que And during the pasó el COVID-19 tiempo no vimos pandemic, tantas we mejoras y saw a durante lot la of the pandemia de la inequities that COVID happen to vimos persons muchas with desigualdades que disabilities. ocurrían con las We personas saw con that persons with discapacidades. Vimos disabilities que were las personas con often discapacidades a not able menudo to access the no podían services tener to acceso a los receive the care that servicios they para needed recibir el or cuidado que thrive much necesitaban more than o persons without que se disabilities. morían mucho So más that que las was very personas much sin a wake-up call discapacidades. for us. Eso fue And una in May llamada de atención para 2021, nosotros. member states Y adopted en a mayo very del key resolution on 2021 the highest available eh, standard of health se for persons with adoptó un disabilities. estándar de And atención de salud this para las personas resolution con was very much a discapacidades. game changer Esa for us resolución because it really cambió el puts juego the porque focus on no this group se and the centra en este specific action grupo that needed to y en happen las to acciones make sure that específicas que tienen persons que with ocurrir para disabilities are asegurarnos de que las included. personas con discapacidades Within the sean resolution were incluidas. quite Dentro a de la series of resolución requests that member habían varios states pedidos que los Estados asked the miembros DG, the le Directorate pedían General, al director and general WHO to take. y a la Among those OMS. requests were the global Entre estos report on health pedidos policy for tenemos persons with el disabilities informe that was global sobre published las in personas, December la salud de las personas 2022. con discapacidades, And publicado Gustavo en already diciembre del shared quite a bit of 2022, information y about. Gustavo ya habló bastante de este So I'm informe. not going to spend too much No voy a information, hablar but this mucho was very de much esto, pero en fin, a este ha report that sido was the first un of its kind informe que to fue el really primero de su unpack tipo what de is the situation on mostrarnos cuál health es la for persons situación de with manera disabilities. detallada It en torno a provides las the personas con latest statistics discapacidades. Nos da on la how many persons with estadística disabilities más in the nueva world live, sobre and cómo this viven number las is personas con 1.3 billion, discapacidades and y el that número es represents 3,1 one mil in six millones y esto people, which means representa that una de it's 6 not a personas. Eso minority. significa And that's que a no es very una important number minoría for us y es to una be able cifra to muy importante advocate para and to make nosotros. sure that our health Hagamos services incidencia for, para for asegurarnos que persons with nuestros sistemas de disabilities. salud se centren en las And personas con then we also discapacidades. unpacked a lot of evidence También in the hemos dado report on the detalle health sobre mucha inequities. evidencia And en I'm el not going to informe repeat them sobre because cuáles son las Silvia desigualdades. No lo voy a and Gustavo reportar porque already Silvia y shared that Gustavo ya very well. compartieron But we eso saw muy a bien, massive pero discrepancy vimos una between the health discrepancia outcomes of masiva persons with entre los disabilities resultados de and salud de las persons personas con without discapacidades y las disabilities. personas sin And what discapacidad. is really important to Y lo que es say is that realmente these importante de inequities decir es que are estas due to unfair desigualdades and preventable se factors that deben a disproportionately factores impact injustos y persons with prevenibles que disabilities. impactan de manera So the good desproporcionada a news las within personas that con is that it is discapacidades. preventable, Lo and bueno there's es que a es lot of things prevenible that we can y do hay about muchas it. cosas que podemos hacer al respecto. As we are trying to get a A better medida que understanding of this tratamos context, de the tener un global mejor report entendimiento de is este unpacking concepto all of the y el contributing informe factors to global those health nos inequities. dice todos So los we factores que have the contribuyen a structural estas factors, desigualdades, and tenemos these los factors are factores very much estructurales y estos linked to factores están muy societal relacionados beliefs
a the las governance creencias systems that sociales o regulate los sistemas de our gobierno societies. que regulan nuestras We also have sociedades. the social determinants of También health, tenemos los and these have determinantes been shown to sociales de la impact salud persons with que impactan disabilities a a las lot personas more. con So here discapacidades we're talking mucho about más. Aquí issues estamos such as hablando de poverty problemas como la or pobreza limited access o to el acceso education limitado a la or limited educación opportunities to o access employment. oportunidades limitadas All para el of acceso these al empleo. impact Todo persons with eso impacta a disabilities las personas con disproportionately discapacidades de manera compared to desproporcionada persons en without comparación disabilities. con las personas sin Then there is discapacidad. also another big Y category también of risk tenemos otra factors gran categoría that de factores contribute de to health riesgo que inequities. contribuyen So a las here we are talking desigualdades de about salud. Aquí aspects estamos such as hablando living a de sedentary aspectos life, como vivir una vida obesity, or sedentaria, la abuse of obesidad o el alcohol or abuso other del dangerous alcohol substances. u otras All of this, sustancias again, peligrosas. we have Nuevamente, noticed todo through the esto lo evidence hemos that notado they a disproportionately través de la impact persons evidencia with y disabilities impacta and that leads desproporcionadamente a las in personas con consequence to discapacidades y poor health esto outcomes. lleva a malos resultados And de finally, salud and en that's the one consecuencia. that I really want to focus Finalmente, on y eso es lo today, que en lo que is me the quiero factors concentrar that are hoy, very es el much linked to the hecho, health system. son los factores que están muy And relacionados that's con el what we are sistema de going salud. to Y look de into eso because vamos a that's what the tratar, Guide for Action very porque la much guía de targets. acción tiene mucho que ver con esto. So as Entonces, the global report unpacks all como of el the informe factors that global nos contribute to muestra health todos los inequity, factores que we also contribuyen wanted a to las look at the desigualdades de salud, solutions. queremos And ver también las soluciones. the big advice is very much El to gran mainstream disability inclusion progreso into the es existing que la health systems. inclusión So de not doing a las set personas of con activities that is discapacidad very separate and sean la distinct manera that we normal try to de embed operar y no es into algo the health systems. separado We're que very much tratemos de looking at incrustar en los sistemas, everything sino that que already todo exists lo que within the ya health existe systems, dentro de los and sistemas de within that, salud looking at how we y can tailor en specific dar actions to make sure that personalización persons con with acciones disabilities are específicas para included. asegurar que las personas con discapacidades So estén the incluidas. big framework that El we gran came up with to marco advance health que equity for persons with se nos disabilities ocurrió al is looking at respecto the es 10 mirar strategic los 10 contributes puntos de of the entrada health system. estratégicos de los So this is sistemas pretty políticos, much all perdón, de of salud. the pieces of the Eso, puzzle of estas what son todas makes las the health piezas system. del Things like rompecabezas, governance, but cosas also como la financing, gobernanza, the pero different también la models of care, financiación, los the distintos modelos healthcare de workforce, atención, or the la physical fuerza de infrastructures. trabajo, All of these salud, are the la things that make up the health infraestructura física, system. todo And esto within all of hace these que strategic los sistemas de contributes salud y los can be puntos de some entrada actions that we estratégicos implement in em, order to promote sean inclusion and intervenidos con acciones accessibility. para promover inclusión y So on this accesibilidad. slide is a En lot esa of, diapositiva it's very tenemos busy and I'm very aware muchísima of that. información. Me This doy is cuenta just to que show no you pueden leer todo how esto, within those 10 pero es para strategic contributes mostrarles cómo in the report, esos 10 we puntos further develop de entrada specific estratégicos actions that son countries can desarrollados en take. acciones And there's específicas que los 40 of países those pueden actions. tomar. Y son And 40 we kind acciones, of see this a little bit meta like u a objetivo. menu of different Aquí actions es como un that you can menú de select distintas depending acciones on the que pueden opportunities that happen seleccionar in the dependiendo de las country. oportunidades que ocurran en su país. All right. Ok, But muy bien. now that we Ahora, developed all those hemos frameworks and desarrollado we know the eh, 40 key este actions marco that member y states can conocemos las take 40 forward to acciones improve que los disability Estados inclusion, miembros pueden we know that we realizar also para need to la have a inclusión very de las personas concrete, con very discapacidad y practical podemos tool to tener accompany herramientas member muy states concretas y into prácticas this para journey acompañar a towards los Estados disability miembros inclusion. en And we esa cannot do travesía hacia everything. la We cannot inclusión. implement all No podemos 40 hacer actions todo, at no once. podemos So the implementar las 40 Disability acciones Inclusion al Guide mismo for tiempo. Action is very La much trying to inclusión fill this gap. es lo que tenemos que hacer para So Gustavo already cerrar shared la brecha. some Gustavo ya information from compartió the un resources poco of de the Guide for información y Action, and we can recursos de put la the guía links de in the acción y chat as podemos poner well. los But enlaces in a nutshell, en this el is chat what it también, looks pero like. en resumen, And este es what el this aspecto. tool is ¿Y a qué es esta process, a herramienta entonces? methodology to Un proceso o support the metodología ministries of para health apoyar a to los advance ministerios de health equity for salud a persons with hacer avanzar disabilities. la It's really salud, perdón, providing a la equidad en methodology, salud para las a personas con step-by-step discapacidades. process Una to support metodología, member states to go un on this proceso journey, paso a to be paso able to para assess the apoyarlos en situation of esta what's happening in the travesía country y ver qué and está pasando en prioritize el país y the specific priorizar actions that las will lead to the acciones maximum específicas impact for que persons tenemos with que disabilities.
tengan el máximo impacto en las because personas con I said discapacidades, earlier, porque como it's dije impossible to do antes, all 40 es actions. It's not imposible even desirable. realizar las We need to 40 acciones, ni start with siquiera es something deseable. Tenemos que realistic. comenzar And con this algo. tool is very much Y esa supporting the member herramienta states to go apoya on a this los journey Estados towards miembros en esa finding this very travesía hacia realistic set of encontrar actions un that conjunto de will acciones support muy disability realista que inclusion in their apoye health la systems. inclusión de las personas con discapacidades en el sistema de All right, salud. so a question that Muy we bien. often Una get about this pregunta guide que for siempre action nos is, hacen who respecto a is esta it guía para la for? acción es And ¿para the quién answer es? is that Y la ministries of respuesta health es are very que much los the ministerios de primary salud users. son los So we usuarios really primarios need y ministries of realmente health to take the necesitamos que leadership ellos because tomen el of their liderazgo positionality debido in a the health la system a su and posición en el they're sistema de making difficult salud y decisions a that que will toman las impact the decisiones que systems of realmente impactan tomorrow. los So it's sistemas de very salud de mañana. important Entonces es muy to have them importante take the leadership role tenerlos in this como process. líderes en ese proceso. But, and it's a very important but, the process involves many other Pero el stakeholders. It proceso involves involucra a many muchas otras partes ministries. For interesadas, involucra example, a in some otros countries, we've ministerios. worked En very algunos closely países with the hemos Ministry of trabajado muy de cerca con el Education Ministerio or de Transport Educación, or Social con el Affairs, Ministerio de who Transporte, are con Asuntos very important Sociales, in the field que of son muy disability. importantes en But el also, ámbito we de la encourage discapacidad. a Pero collaborative también process with many alentamos other stakeholders, eh, including otros civil procesos, society partners, como por ejemplo organizations socios of de la persons sociedad with civil, disabilities, and organizaciones de other personas con discapacidad intergovernmental y agencies otras as well. agencias intergubernamentales también. So one very key Entonces, feature of this un guide for aspecto action muy clave is de esta guía de this acción collaborative process. es este So proceso ministries colaborativo. of health are not Entonces, alone. los It's ministerios de very la salud. much going on a journey together, Entonces, se trata spearled de by the recorrer un Ministry of camino Health to juntos see this bajo el process liderazgo del through, Ministerio de but Salud para in ver este collaboration with proceso, pero en many other colaboración actors con that can muchos help otros not actores que only pueden in the ayudar no decision-making solamente process en el and proceso can de toma de input decisiones, opportunities eh, that sino que may también pueden exist, but generar also in the oportunidades implementation of these y también en la actions later on. implementación de estas acciones And on más the slides, you adelante. can see Y en las how this diapositivas collaborative pueden ver process cómo looks este like proceso colaborativo as se we ve piloted the Guide a for Action medida in que Montenegro. And here it's piloteamos very, la very guía de nice acción to en have a Montenegro. presenter Y later aquí también to talk tenemos about this process, un but also presentador from más tarde para Tanzania. hablar de este proceso, pero también en Tanzania. All right, so I've been talking a lot about Entonces, he this estado hablando methodology or this mucho acerca de process esta that metodología o de este we encourage proceso. member states to take Alentamos a on. los Estados And miembros, here are the que alentamos a four los Estados steps miembros a that we adoptar. Y aquí recommend están los in this guide 4 for pasos action claves so que that recomendamos en ministries of esta guía health para la can acción para really que los ministerios de embed salud and puedan mainstream realmente disability incluir inclusion. The eh, first la one is inclusión de la kickoff discapacidad. planning and consultation. Primero So que it's nada está really el getting planeamiento y la ready. consulta. Here we Aquí encourage realmente es alistarse. Aquí the alentamos development of the a infofight between the Ministry of desarrollar Health, un interés por parte raising del awareness Ministerio of de this Salud, guide for action, generar everyone being on the same page concientización about respecto de what esta it guía de acción, entails, que but todo el also mundo esté alineado establishing respecto de this lo que significa, working group pero también with establecer este other grupo de stakeholders trabajo that will be con key muchas otras partes throughout the interesadas, lo cual va a and ser finally, clave en el proceso. organizing a Y finalmente, consultative meeting organizar una with reunión everyone to be able to de consulta con start to todos unpack para why empezar this a agenda is important desempacar and what we need to do por qué esto together es as the next importante y qué steps. necesitamos So this hacer is juntos step como one. parte de la próxima Then etapa. step two is a very Entonces, este es el important one. paso It's uno y el about paso dos es muy providing a importante. Se situation trata acerca de assessment. proporcionar una So evaluación here, situacional. it's a lot of Aquí different steps that hay, we take on. We do some research, aquí trying hacemos to find all investigación, the evidence about tratamos de encontrar health toda la equity for evidencia persons with respecto de disabilities in the cómo country. es el We contexto o la unpack the situación de las personas con policies, discapacidad en el how they país. are Desempacamos las reflecting políticas, or how they are cómo accounting for persons with disabilities. reflejan a las personas Another con big part of discapacidad. gathering the evidence is Y to otra do parte de some reunir la interviews evidencia with es hacer key un poco actors de within entrevistas the con Ministry actores of Health, clave en el with Ministerio de healthcare Salud, workers, but con also very trabajadores importantly de with la salud, persons with pero disabilities también themselves. con personas con Then we also discapacidad en sí. encourage people to do a lot of También visits alentamos to a the las health personas a hacer centers and muchas try to visitas a see los centros de what's salud working well, what's para ver not qué cosa working está so well, trabajando, qué cosa está etc. funcionando bien, qué So cosa it's a no very funciona tan thorough bien, process. etcétera.
Entonces es un proceso muy robusto y hay muchas herramientas en esta caja para poder hacer esta evaluación situacional. Luego, como paso 3, tenemos el desarrollo de las acciones que necesitan suceder. Entonces, alentamos a todas las personas involucradas en este proceso a que se junten y con los resultados de la evaluación situacional traten de desempacar qué acciones deben ser priorizadas y juntos ponderen los pros y los contras para ver qué oportunidades son en las que tenemos que concentrarnos en los próximos 2 años e incluso añadir presupuesto para que sea muy concreto y muy práctico y que se implemente de una forma sin problemas. Y luego está el monitoreo del marco de desarrollo y hay un proceso para finalizar y aprobar el plan de acción con recomendaciones de todos los miembros del grupo de trabajo que participaron en esta eh, guía de acción. Y finalmente, estoy llegando al último paso, al cuarto paso, que es la implementación y el monitoreo. Entonces, una vez que nos hemos puesto de acuerdo respecto de qué acciones tomar y cuáles son las prioridades que vamos a ver, está la implementación de estas acciones y también está la revisión regular, frecuente, para ver si esto está llevando a impactos y si esto es muy bueno, si podemos continuar en esa dirección, pero si no, también lo podemos ajustar. Entonces es un proceso muy ágil, muy flexible para asegurarnos de que tengamos el impacto máximo. Y en esta diapositiva podemos ver a los países que ya hemos empezado a incluir en este trabajo. Tenemos a Senegal, a Costa de Marfil, a Nigeria, Tanzania, Europa tenemos a Montenegro, tenemos al sureste asiático a Nepal y en el Pacífico Oeste Malasia ha recorrido este camino con nosotros. Como pueden ver, las Américas está un poco blanco de momento, pero esperamos tener esta conversación con ustedes hoy y con un poco de suerte e interés y estaremos muy contentos de colaborar con ustedes si quieren que recorramos este camino juntos. En esta diapositiva hay ilustración respecto de cómo puede verse este proceso. Estas son fotos que fueron tomadas del trabajo de implementación de la guía de acción en Costa de Marfil, y esto ilustra algunas de las acciones dentro del paso 2, que es la evaluación situacional. Entonces pueden ver en la primera imagen, por ejemplo, una entrevista con un grupo de personas. Hicimos muchas entrevistas, reuniones con representantes del Ministerio de Salud, pero también nuestros socios de sociedad civil. Y la segunda foto que pueden ver, mi favorita, es cuando nos encontramos con un grupo de mujeres con discapacidades y durante toda una tarde conversamos acerca de sus experiencias, acerca de su acceso a diferentes servicios de salud y qué es lo que ellas querían que haga el Ministerio de Salud para mejorar su calidad de vida. Y luego en la tercera foto vemos una de las visitas que hicimos a un nuevo hospital en la capital de Costa de Marfil y a medida que visitamos teníamos esa checklist que pueden encontrar en la guía para la acción donde se puede ver qué funciona bien y qué no funciona tan bien. En la cuarta foto está un taller que hicimos con todo el grupo de trabajo de esta guía para la acción y estábamos discutiendo algunas de las prioridades que necesitábamos hacer para implementar esto en el futuro. Finalmente está un pantallazo del informe del trabajo, son como 100 páginas, y con esto pueden ver cuán ricas fueron las conversaciones y cuánto interés suscitaron. Creo que solo tengo un par más de minutos. Les quería cambiar de tema brevemente para decirles acerca de las nuevas iniciativas de la OMS, que es
la iniciativa de equidad en salud y en discapacidad. Esto busca construir equidad para personas con discapacidad. Acabamos de lanzar una nueva red que junta a partes interesadas relacionadas a la discapacidad bajo esta visión y misión de hacer avanzar la equidad en salud para personas con discapacidades. La idea es poner a las personas bajo este mismo entendimiento y narrativa de lo que necesitamos hacer para hacer que la equidad en salud avance para las personas con discapacidades, pero también para coordinar la abogacía, la incidencia y asegurarnos de que estos mensajes estén compartidos por todos. Y finalmente, facilitar este compartir de conocimiento alrededor del tema. En junio y julio y en agosto de este año, incluso lanzamos el primer llamado a membresías para la red y nos gustó mucho el interés que esto generó. Tuvimos más de 1.000 expresiones de interés dentro de esas 272 organizaciones, perdón, 272 organizaciones completaron su postulación y 154 miembros fueron aprobados. Y pueden ver la distribución de esas organizaciones en el mapa mundial aquí, con una muy buena representación en Estados Unidos y Canadá, pero también Chile y Perú. Dentro de esta red tenemos a muchas partes interesadas, incluyendo 33 estados miembros, pero también 14 organizaciones intergubernamentales, incluyendo a UNICEF, a OHCHR y al Banco Mundial, así como también un gran número de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo organizaciones de personas con discapacidad, como IDA, la Alianza Internacional para la Discapacidad o por la Discapacidad, y muchos socios de la academia y del sector privado. Y esto es mi última diapositiva, son los pilares estratégicos, los mapas y las áreas en las que va a trabajar esta red. Primero que nada está construir el liderazgo respecto de equidad en salud eh, entre las personas con discapacidades. Luego está elevar la equidad en salud para las personas con discapacidades como una prioridad de políticas en salud. El tercer pilar es crear un sector de salud inclusivo respecto a la discapacidad. Eso resuena mucho con la guía de acción de la que hablamos hoy. Y el último es establecer indicadores robustos, evidencia y monitoreo. Hemos llegado a la última parte de la presentación. Muchas gracias por su atención. Y aquí pueden ver que hay un código QR que los lleva a más recursos. Están aquí nuestros detalles de contacto. Por favor, no duden en contactarnos. Muchas gracias, Melanie, por la excelente presentación. Bueno, creo que nos has presentado muy bien en qué consiste precisamente esta guía de acción, cuáles son los pasos que hay que implementar bueno, y realmente qué se necesita de todos los actores que intervienen de una manera u otra en hacer los servicios de salud más inclusivos y accesibles. Muchísimas gracias, Melanie. Bueno, pues vamos a pasar de las palabras a los hechos. Creo que es importante saber cómo se ha pilotado esta experiencia en otros países. Tenemos que darle la vuelta a ese mapa que hemos visto de las Américas donde todavía no se ha hecho. O sea que creo que es una buena oportunidad la que tenemos ahora. Os voy a presentar a la doctora Mina Brajovic. Ella es la representante de la Organización Mundial de la Salud en Montenegro para que nos explique cómo ha sido el proceso de implementación y de desarrollo de esta guía de acción en Montenegro. Tenemos a la doctora Mina en breve. Un segundito, por favor. Aquí está ya. Doctora Mina, Hello, thank you very much everyone. for participating. The floor is yours. Thank you very much. I hope Doctora Mina, you gracias can por hear me. participar. El piso I es don't suyo. know whether Espero que me there are puedan any escuchar. issues with respect to No the sé si hay connection algún and whether I problema also respecto de maybe la conexión. disconnect my No sé video si because quizás también obviously debería Melanie was desconectar having some mi issues video. until she switched off the video. So
I am So far we can see you, we can hear you quite well. okay, Te okay. escuchamos bastante Carry on, bien. and if Great. we experience any issues, you just notify me, let me know whatever way. Si hay Once Perfect. cualquier again, it was problema, really me lo hacen wonderful to saber, be por with favor. you, and Es I realmente really feel maravilloso privileged estar for various eh, reasons con to share ustedes. Me my recent parece experience from un Montenegro, privilegio a estar very aquí small para country compartir in la the region of experiencia de European Montenegro. region. And when I say very small country, I mean that Y Montenegro bueno, mi has país es muy pequeño. 0.6 million Montenegro inhabitants. tiene So this 0.6 is also millones one de of the reasons why I habitantes. even feel, as Esta I es una de said, las razones proud por and las cuales privileged that también siento que somos this experience we are privilegiadas, also porque a través de esta demonstrating that the experiencia small también countries estamos such as demostrando que Montenegro los can países be pequeños actually como an incubator Montenegro pueden of ser incubadoras knowledge and good practice de that can be conocimiento y de actually buenas shared prácticas generously with other member states to promote our para joint otros agenda and Estados actually miembros deliver para on promover our nuestra promise agenda when it comes conjunta to delivering on universal health coverage. So, respecto de as generar Gustavo already mentioned cobertura briefly, de salud universal Montenegro inclusiva. completed Como dijo basically this Melanie, WHO Montenegro Celebrating Inclusion completó Guide for Action esta guía de acción, process. And I eh, would say that we su managed to proceso, complete it y during one diría of que the logramos probably most completarlo dynamic political durante periods in uno de recent los periodos years in políticos más Montenegro, marked dinámicos by three governance recientemente, changes, que tuvo tres shifting cambios governance and gubernamentales, institutional cambios de transitions. prioridades y In transiciones a small institucionales. country that is a En un young pequeño democracy país that que es doesn't una have joven a professional democracia, public que no administration, tiene believe una me, it was administración pública a real profesional, and créanme sometimes que it looked esto like fue unsurmountable challenge. o And parecía yet, ser a veces un this desafío process insuperable. Y sin embargo, not este only proceso survived no those solamente cycles of changes, sobrevivió esos ciclos but de it became, cambio, in a way, even a sino que se stabilizing force, volvió helping the incluso Ministry of una Health fuerza itself to estabilizadora anchor its que ayudó al work, Ministerio de number Salud one, en in sí evidence, a in human basar su rights, trabajo en in global evidencia, en derechos partnerships. And I humanos think this is y also one of the en lessons learned, how this type of complex processes asociaciones. should Y be creo actually que así managed. es como se And deberían if you would manejar este ask tipo de me, procesos complejos. Si share me with you piden what was, que comparta let's con say, the key ustedes defining attribute of this process, I el would tell you atributo partnership. clave de este proceso, les Partnership diría is la something that fully asociación. empowered La our asociación work es throughout the algo que whole process, realmente basically by empodera mobilizing el trabajo en todo el expertise also across proceso, all three levels moviliza of la expertise en WHO, los tres World Health niveles Organization, de and la OMS, working side by side with Ministry of Health. We trabajando de la actually mano con el ensured Ministerio de this Salud. continuity despite Aseguramos multiple esta changes. continuidad a pesar de los So cambios eventually, políticos. when Entonces, we started this assessment eventualmente, in cuando 23, and empezamos con esta evaluación en el basically when we 2023, completed it, it provided cuando Montenegro la with an proporcionamos, objective le and dio a Montenegro evidence-based un map objetivo where y, inequities lie. ah, o basado en What evidencia is equally respecto de las important is where desigualdades, de interventions las would have the greatest inequidades, impact, because y nos in dimos a cuenta de small cuáles country with intervenciones necesitábamos limited tener, porque resources, not en only un money pequeño but país also con human recursos resources, limitados, it is no really solo very el dinero, important pero to también los have these recursos WHO humanos, es priorities muy carefully importante crafted. tener So unas basically, prioridades muy to sum claras. up, solid evidence Entonces, became para our strongest tool, and it la helped us evidencia se volvió number one nuestra weather these herramienta más political fuerte, transitions without losing the y momentum, because all hicimos of estas us by transiciones working políticas with sin perder administrations, el we know ímpetu. that when you are once on the wave, Y sabemos you que better cuando, use it, because it is really then questionable when the next one will come. Number two, porque this evidence also número dos, helped esta us evidencia también nos open the ayudó door a to abrir higher la dialogue with puerta a ministers, un diálogo de but alto also with nivel con los parliamentarians ministerios, and pero también stakeholders con los across different parlamentarios y con sectors. las And partes number interesadas de three, it diferentes also sectores. this Y comprehensive número tres, assessment helped us esta shift the evaluación integral conversation, también nos ayudó because a we know cambiar la when the decision conversación, makers porque saben, receive cuando los clear and tomadores de evidence-based decisiones defined plans, toman then really there reciben is a game hallazgos changer. claros y Then basados really en the weight evidencias, of eso cambia evidence el cannot be juego. diluted El by political peso de la changes that evidencia I no se mentioned puede actually at the diluir very por beginning of my cambios introduction. políticos, como So lo this mencioné al inicio de mi process, the overall intervención. process of the Entonces, assessment, este basically proceso, el aligned proceso de evaluación, with Montenegro alineó o se strong alineó commitment, I would say, con to el universal health compromiso coverage. fuerte de Namely, Montenegro in con la 23, the government, cobertura de one salud of the universal, governments, actually adopted a y uno de los national gobiernos health incluso sector adoptó development strategy, which was una developed with estrategia de contact desarrollo del really we sector que had se hizo privilege con to la work with the OMS. government and Fue help un them privilegio develop a trabajar con el strategic document, gobierno and this y strategy con los explicitly documentos prioritized estratégicos. that number Y one, esto
prioriza que número uno, hay que mejorar la salud, la equidad en salud para las personas con discapacidad y reducir la discriminación en las barreras para acceder a los servicios de salud como una prioridad explícita. Entonces, esta estrategia fue una intervención bandera y básicamente hubo una evaluación del sistema que informó el desarrollo del primer plan de acción nacional. Disculpen, pero está yendo muy rápido. Vamos a poner un mensaje en el chat. So Montenegro, in a way, I have to say that basically positioned itself as a global leader in health equity. And it also Entonces helped Montenegro se Montenegro posicionó en align términos de with equidad en European salud global y nos body ayudó of a direction. alinearnos This is for con Montenegro super estrategias important de la Unión because Europea. Y esto es Montenegro, muy importante para national Montenegro strategic porque en focus of the year was Montenegro actually accession to the European Union. una de So las prioridades overall, de the política whole process of exterior the es acceder a la assessment Unión and Europea. developing the Entonces, action plan was actually desarrollar number el one plan de acción y participatory la and evaluación fue was uno, super número uno, comprehensive, participativa a y dos, muy true integral. all of society effort. Un It took un us a verdadero lot of esfuerzo de efforts, toda la but it was sociedad. worth Nos of tomó the muchos investment. esfuerzos, And pero basically, the valió la Ministry of pena la Health, inversión, entre as we comillas. Y el agreed at the Ministerio de very Salud beginning, basically convened, established and convened a estableció multi-sectoral working group that un grupo de included trabajo government sectorial que organizations, incluía but las UN instituciones de partners, gobierno, national pero stakeholders, también and was socios de las Naciones explicit Unidas, organizations of persons partes with interesadas disabilities. nacionales y también Because organizaciones it con is personas con discapacidad, really que es very crucial, true. porque realmente es Doctora, muy could cierto. you just speak a little bit slower so Por favor, Oh, ¿podría hablar yes. un poquito más lento para que los Yes, intérpretes yes, puedan absolutely. seguirla? I Sí, apologize. claro que For sí. interrupting you. Disculpen. I Y apologize. perdón por interrumpirla. So, basically, the Ministry of Health Básicamente, established el Ministerio de Salud this multi-sectoral estableció working group, este which grupo de trabajo included relevant multisectorial partners que and incluya stakeholders, a los and socios particularly relevantes y partes crucial interesadas also relevantes. Y that lo que fue in that crucial working group fue we que ese actually grupo de included trabajo incluyó persons that a are representing personas actually que those who live representan with a disabilities. aquellos que viven con And it is discapacidades. very true Y es that muy nothing cierto about que persons nada with respecto de disabilities las should personas con ever be discapacidad developed debería without ser their engagement. desarrollado sin su So compromiso, this sin su collaboration that was participación. Entonces, esta institutionalized, actually colaboración que fue reinforcing, institucionalizada a través de este basically grupo de ensured trabajo, that básicamente there was aseguró a que cross sectors, hubiera across society, shared understanding of the critical gaps. un Number entendimiento two, común de it las brechas generated críticas. consensus of what Número are dos, the generamos priorities and priority consenso actions. And number y three, acciones we prioritarias. Y also número created tres, together, we generamos developed juntos, context-specific desarrollamos activities. And now actividades Montenegro is específicas a los actually expected to contextos. Y move ahora Montenegro va onto the a stage of implementation. So entrar a I la would fase de say that implementación. now Entonces, this yo engagement diría of all que national ahora stakeholders will be esta essential. inclusión It de should todas basically las partes interesadas bring nacionales va a ser public esencial. health for every health Entonces, sites with para inclusion. asegurar And I hope la that salud pública de based todas, se on this empieza con la experience with the intención. Y assessment creo and que drafting con this esta plan experiencia de and institutionalizing evaluación this collaboration, I y would con la say that institucionalización de esta Montenegro is laying colaboración, down bueno, yo a diría que strong, Montenegro ha evidence-based establecido and politically un resilient foundation to una ensure that base no one is left behind. And políticamente this file, fuerte, as basada en la I have to, evidencia. and by the way, I Y also have to tell you that I'm bueno, about también one debo decirles of que very few in yo the soy United una de las West that pocas en la privilege región to euro represent que tuvo el WHO privilegio de in the representar home a la country, OMS but also en in el England. So, país, as a en su professional país. and Yo también soy also de a Montenegro. Montenegrin, Entonces, como profesional y having como engaged in this montenegrina, process, if I me he had to implicado choose mucho en este one action, proceso y si tuviera que it elegir would una be this. acción, It would be the sería following: to engage esta: persons with disabilities implicar a and personas con organizations that discapacidad represent y them at organizaciones the que representan a estas very personas beginning desde and el keep them verdadero engaged inicio throughout y delivery mantenerlos step. This implicados fully en todos los inclusive pasos, health system literalmente. is actually only as Un strong sistema de as its salud core eh, components. And Melanie was also addressed abierto a las this personas con issue discapacidad es tan basically in her fuerte como sus presentation. It is componentes de governance, it base. is financing, Entonces, se trata data, aquí de gobernanza, de evidence finanza, de datos, de service delivery, as evidencia, name some
of de them. entrega de And servicios, solamente para ensuring nombrar algunas de las everyone is piezas y addressed, it asegurarnos de really que, requires y that para que cada participatory componente sea tratado, process. esto requiere And un that proceso participatory process participativo always y has este to be proceso grounded participativo in good siempre tiene que estar framework, anclado and en it has to marcos be built on compartidos meaningful y tiene que dialogue estar with those who are having basado impact. en Otherwise, diálogo there's really no significativo con las personas que genuine están muy right understanding afectadas, of the gaps in porque those si no, no priorities. entiendes And bien cuáles son las countries brechas y las that prioridades. genuinely want to Y hay ensure that países que no one realmente is quieren behind, asegurar they que really, nadie as sea I said, and maybe excluido. I'm repeating myself, but honestly, I think Y for us quizás me estoy activists, the lesson learned, estoy they repitiendo, must pero bring persons with realmente la lección aprendida disabilities to más the importante table. es They traer a las have to personas con engage them discapacidades a in la gaps mesa, assessment. implicarlas They have to eh, involve them in en la decision evaluación, making, and implicarlas en la they toma de have to collaborate decisiones with them y in designing, colaborar con ellas implementing, en and diseñar e monitoring implementar y these types monitorear of interventions este tipo that de actually have that intervenciones transformational que impact on tienen the overall impacto system and bring a transformacional para el benefit sistema en for the general whole population, actually. y So traen this beneficios para toda la inclusive población. approach, I would say, Esto is a sort of incluye a guarantee este tipo de that enfoque, es priorities una are triggered, garantía de que las that our prioridades sean solutions are precisas, de que las specific and soluciones visible, sean and that realistas the system y actually becomes realizables, stronger y que el sistema se vuelva más equitable as a fuerte whole. y más equitativo en Because su really, conjunto, inclusion porque on the realmente la network, inclusión it is actually the foundation es la for base saving, for eh, transforming para actually truly universal health system un for sistema all. de Thank you. salud realmente Thank robusto. you. Thank you very much, doctor Muchas Abramovich. Muchísimas gracias, gracias por su intervención. doctora Eh, Brajovic. Bueno, pues creo que ha expuesto sobre la mesa cómo ha sido realmente el proceso de implementación de la guía. Creo que antes de terminar tenemos unas preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Por favor, si hay alguna más, pueden escribirlas. La primera, pues, sería pues, tanto para Melanie como para la doctora Mina Brajovic. Eh, Nos piden un consejo práctico o recomendación específica para el personal que trabaja como fuerza laboral, para personal de salud. Y también preguntan por qué esta guía es para los tomadores de decisiones, para los policy makers. Es muy, muy buena pregunta. Adelante, Melanie, adelante, doctora Plajovic. Thank you. Yeah, I'm happy to provide a few pointers for that question. It's a very, very good question. And Sí, es as una we muy said in buena the pregunta y como presentations, dijimos en this la process really presentación, brings together a este lot of proceso different realmente stakeholders junta and a people who are varios working interesados, a within varias the partes system who interesadas, actually are gente que extremely trabaja en el important and have a sistema key role in this. As y que practical tienen un rol recommendations, clave I en would esto. say Como recomendaciones and recommend prácticas, first and foremost that eh, health sector diría primero partners can que los socios del play that sector salud critical deben role at the eh, inception pueden of the ser, work, jugar este rol just to crítico raise en la parte de la awareness inserción del about trabajo this para guide to generar the conciencia Ministries of respecto Health de esta and senior guía leadership con los ministerios de to really salud y promote los this líderes senior understanding, to para have those realmente discussions about promover the este entendimiento y challenges tener that estas exist conversaciones sobre los and also desafíos que promote the existen buy-in into this y promover disability también inclusion guide for que se action. adopte esta guía de Then, when we acción do have the o que buy-in aumente la and the aceptación o la Ministries of adopción de esta Health are guía. starting this journey and are starting to Y implement the guide for action, después empieza con la there's a lot implementación de of la guía de acción. Hay opportunities muchas for healthcare oportunidades workers and people para los working trabajadores de within salud y health para las personas services que trabajan en los to servicios de to salud really input to, I para que think puedan phase two is a realmente very critical entrar a phase, la fase 2, the que creo que es una assessment fase phase. muy crítica, es la So fase you de could have, for evaluación. example, Entonces, por help by ejemplo, sharing podrían testimonies that can ayudar be compartiendo inputted into testimonios que the sean report, that incluidos al evaluation informe assessment, but de la also evaluación de open the doors situación, pero también for abrir the la visits that puerta we do to para las support to visitas que see what's hacemos para accessible poder and ver what's not accessible qué es on the accesible, ground, qué no es and accesible en providing el some of the campo key y policies that are proporcionar in algunas de las place in the políticas health clave systems. que So están your role would be establecidas very, very en el critical sistema de in that salud. phase of the Entonces, su rol es report. muy And crítico en then, esta fase as del we reach informe. perhaps the end of the Y luego, a process, medida que perhaps avanzamos hacia el phase final number del 4 proceso, about the en la fase monitoring and número 4 evaluation, sobre el monitoreo y la I think evaluación, you would creo be very que well positioned estaríamos to be able to muy bien check that data. posicionados Is para it compartir working well? esa Is it not data, saber working si so está well? funcionando bien, si Do no we está need to funcionando tan adjust the bien, si process? necesitamos So these ajustar el are perhaps a proceso. few phases that Entonces, estas son will algunas might be fases very, very helpful, en donde su rol but puede there's ser muy probably a lot útil more. y probablemente haya mucho más también. Muchas gracias, Melanie. No sé si la doctora Brajovic quiere añadir algún apunte más sobre esta pregunta.
Well, given the fact that Melanie's answer was Dado el really very hecho que comprehensive, and la that I don't respuesta de want to Melanie put fue our muy time and integral y our que no colleagues quiero who are robarle also tiempo a join this nuestros webinar, colegas I'll try to be que están very en este brief webinar, voy a tratar de and ser muy say that breve being a y small de country, we decir didn't have que that luxury to ensure that in this stage somos un of pequeño país running y the no tuvimos assessment and then el also lujo developing the plan, de that we llevar had a only cabo esta policymakers. evaluación y It was después el inevitable for plan y us to fue have, inevitable para let's say, a nosotros sort and take a blended approach, meaning tener un we had enfoque some mixto, que of them quiere who were decir que policymakers, and tuvimos we also had privilege, I algunos would say, to have those who were Tuvimos el from the privilegio de first tener a line of formuladores de defense, meaning políticas y healthcare también personas que providers. And venían that de la proved to be línea actually a frontal, a la línea de frente, professional que eran los kind of proveedores de salud. Y en factor for realidad the eso fue un overall factor bastante process of assessment refrescante because para el it proceso de always gave us evaluación, a fresh porque perspective, siempre a nos dio very una realistic perspectiva look and fresca, perspective muy of the realista system, how it is respecto del performing, sistema, challenges and gaps, cuáles and son how sus things operate desafíos. actually, and Y brought us closer, because esto sometimes when you're nos acercó policymaker, más, then you porque a tend to veces be cuando eres un disconnected formulador a de little bit from políticas the tiendes a estar un reality. poco And then on the other hand, I would desconectado de say la that it was realidad. Y por otro healthy lado, to have diría que actually fue healthcare provider saludable the tener first a line of defense trabajadores and del sector de healthcare salud, de la primera línea de service defensa, delivery because it que was digamos que also an entregan el entry point servicio, porque también from fue the un very punto de beginning entrada, to start desde muy actually al inicio, para empezar sensitizing even a healthcare sensibilizar workers, incluso a los start trabajadores de sharing salud, relevant empezar information, a having compartir them on información board from the relevante very con beginning, ellos, because que if trabajen desde el you inicio don't con have nosotros, healthcare porque providers si no on tienes board, a los then you proveedores de cannot salud have en el actually proceso, successful no puedes implementation of tener your una interventions implementación later on. exitosa de So tus I felt that intervenciones más it would be adelante. always good that Entonces, creo downstream que processes of designing and then estos los procesos preparing de your teams to diseñar implement are somehow y de connected, and implementar that's why están for us it worked interconectados really very y well creo that que por it was an eso para integrated nosotros team consisting of fue tema policymakers and así, also ¿no? the Teníamos formuladores de healthcare políticas providers. y también los proveedores del sistema de Muchísimas salud. gracias. Sí, a mí me gusta decir Cambio. que se trata de un doble enfoque, ¿no? Desde arriba hacia abajo, por así decirlo, pero también de abajo hacia arriba, de top down y bottom up. De tal manera que todos en algún momento del proceso, como ha comentado Melanie y la doctora Brajovic, van a estar involucrados a la hora de implementar este proceso. Es verdad que la iniciativa tiene que partir de una petición del propio país, ¿no? Pero al fin y al cabo todos, el grupo es un grupo multidisciplinar, multisectorial y todos estarán involucrados. Creo que tenemos tiempo para una segunda pregunta y la pregunta está relacionada con el uso del ICF, a ver un segundito, efectivamente, de la Clasificación Internacional del Funcionamiento. ¿Cómo puede o cuál es el papel dentro de la guía de acción de la Clasificación Internacional de Funcionamiento, siendo este el estándar que se usa para valorar la discapacidad? Teniendo en cuenta que también incluye un enfoque biopsicosocial, ¿no? Cuando hablamos del ICF, ¿no? Tiene un enfoque biopsicosocial y por eso preguntan cómo se inserta esta clasificación dentro de la guía de acción. Thank you. I'm happy to provide a few Gracias, encantada points de for dar answering that algunos question. I think so. The puntos de ICF, respuesta the a esa International pregunta. Classification of La Functioning, ICF, Disability, and la Health, eh, is a Clasificación tool that was Internacional developed by de WHO to Funciones conceptualize para las personas con disability as discapacidad not en just a salud. health La condition, but discapacidad no very es much solo una a very condición de dynamic salud, sino process with sobre the todo un proceso environmental muy factors and dinámico con personal factores factors ambientales y of a person. personales So it de la gives this persona. much richer, holistic Entonces, understanding se of necesita un where entendimiento disability más emerges, holístico de not dónde emerge reducing la it to the discapacidad, medical no model of reduciéndolo al just this modelo health condition. médico como una But condición de the salud. guide for action is La guía para quite la acción distinct and quite es separate bastante because it's very much a tool distinta y aimed at looking separada at reforming porque the health se system. fija en So you're reformar very el much sistema looking de at, like, salud. on the Lo que ICF, se the quiere en el conceptualization of ICF, disability, la and we're still conceptualización de following la this line of discapacidad, thinking. y But seguimos the esa disability línea inclusion de guide for action pensamiento, very much pero looks en at la guía de acción transforming the health estamos system to make it transformando el more sistema de salud inclusive. para So hacerlo we're más looking at very inclusivo. different
Entonces estamos viendo prioridades muy diferentes. Son bastante distintos en esto. Siguen funcionando bastante bien juntos, pero no necesariamente vamos a encontrar referencia a la ICF Voy a dentro de hacerle la la guía de pregunta a la acción. doctora Voy a hacerle la pregunta. Brajovic, una I'm pregunta sorry. que creo que es muy Uh, interesante. I'm Preguntan cómo se logra involucrar a las autoridades gubernamentales en este cambio de enfoque. ¿Cómo en Montenegro ha sido esto posible? Well, as I've actually mentioned, Como he we mencionado, en actually rely realidad very much on the power of nos evidence. basamos That's why for mucho us the en el logic poder de was la do the evidencia. Para comprehensive nosotros esa assessment fue la because we lógica knew that only debido if a we la have evaluación strong evidence and integral. Solo solid si se findings, tiene fuerte it will evidencia help us y actually hallazgos sólidos, initiate and esto have nos ayuda a a iniciar dialogue y a with the tener un relevant diálogo people in the con country, las personas regardless of relevantes en those el the país, sin changes. Number importar two, we los contextualize cambios. actually Y por otro our lado, work in the sense contextualizamos nuestro that we trabajo en related el it sentido to de que lo international ratified relacionamos conventions, and a las we relate it convenciones also to ratificadas relevant political processes internacionalmente y that are también a los undergoing in the procesos country, políticos relevantes que están demonstrating that ocurriendo en el this país, when the demostrando government is working que to cuando el advance the health gobierno equity trabaja para agenda, hacer they are avanzar also la advancing the agenda political de agenda, equidad en the salud, agenda on también delivering avanza en la SDGs, agenda the política agenda respecto on de los reduction of ODS, disparity. de la So that's why prosperidad it's really very nacional, important etcétera. Por eso es que es muy whenever you importante have to deal with que siempre que politicians, and tenemos all que ministers are trabajar politicians con number one, and políticos y then todos los everything else, ministros son it's really políticos, sobre crucial to todo, es contextualize your realmente work and to crucial contextualize your contextualizar intervention, su and trabajo y su particularly when you need intervención, to bring en several of them particular around cuando the table varios and to de ellos ensure tienen their que support in sentarse their alrededor de commitment. la It mesa is always para very important to asegurar el apoyo a articulate su clearly compromiso. Es muy what is importante it there articular in claramente in that agenda for them. lo que And está en now esa that agenda agenda para will ellos. also Y help esa us agenda accelerate delivery and también accomplishment acelerará of la their entrega agenda, y el meaning cumplimiento that de la this should be misma. actually Esto everybody's agenda. significa que But I would esta say debe ser la that agenda de todo el mundo. the greatest power Y el stems poder from mayor partnership and it tiene que stems ver from con evidence. asociarse y tener evidencia. Muchísimas gracias, doctora Brajovic, por sus comentarios. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. En relación a la integración de esta herramienta, si tiene alguna relación con la herramienta ya bueno, publicada en 2010 sobre rehabilitación basada en la comunidad. Bueno, yo creo que son diferentes herramientas, pero os cedo la pregunta a vosotros, Melanie. ¿Hay alguna relación entre esta guía, esta herramienta y la herramienta que nos mencionan sobre la rehabilitación basada en la comunidad? Muchas gracias. Thank you so much. I'm not Muchas entirely gracias. familiar No with estoy totalmente this guide for familiarizada action, con esta but my guía, con understanding, esa guía para I la have to acción, double pero check and get back to you tendría que for a very verificar clear y answer. But my understanding is regresar that con una the other respuesta guide clara that a you ustedes. mentioned La otra is guía que looking at mencionó, me strengthening parece, tiene que ver que rehabilitation, con and that's very much the fortalecer la focus. rehabilitación. Y Rehabilitation ese es being el very foco. much La one rehabilitación type of services es un within the tipo de entire servicio health system dentro that de benefits todo el persons with sistema disabilities a que lot, beneficia mucho a including las personas providing con discapacidad, physiotherapy, speech incluyendo and la language therapy, and fisioterapia, all of those services, la which is very terapia important. respiratoria y otros What servicios, todo the lo cual es muy Disability importante. Inclusion Guide for Pero Action la does guía para la acción differently sobre la is that it's looking inclusión at the para las personas entirety con of the health discapacidad system ve a and all todo el of the health sistema services. y a So todos los servicios, including rehabilitation services, but also incluyendo los servicios de sexual and rehabilitación, reproductive health pero services, también los servicios de NCD salud sexual services, y cancer care, reproductiva, diabetes, el cáncer, um, la all of diabetes, what makes las up the health system enfermedades pretty no much as puzzles. transmisibles, And eh, we're y looking at the systemic eh, entry points vemos to los mainstream disability puntos inclusion de throughout. So interrelación this is, I think, sistémica where the y es differences ahí and donde creo que estaría la diferencia. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas Ah, gracias, Melanie. thank you. Eh, Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Creo que no veo ninguna pregunta más, efectivamente. Bueno, pues yo creo que ha sido un webinar, una sesión muy, muy interesante de presentación. Creo que, como hemos dicho anteriormente, nos toca dar la vuelta al mapa y procurar que en la región de las Américas
haya más señales para que en el próximo webinar del año que viene tengamos un montón de países en nuestra región y seamos nosotros los que podamos exportar estas experiencias. Comunicaros que la grabación de este vídeo va a estar disponible en nuestra página web. Seguramente a partir de esta tarde o mañana estará disponible para aquellos que no hayan podido acceder a ella o tengan interés en verla de nuevo. Yo les voy a poner aquí en el chat box también mi correo electrónico para aquellos países, ministerios, secretarías de discapacidad que estén interesadas en implementar o en conocer un poco más acerca de esta guía de acción. Yo estaré disponible para resolver todas aquellas dudas que surjan y, por supuesto, para empezar a implementarla. De nuevo, hago extensible las palabras que ha hecho el director de la OPS, nuestra directora de unidad también, Silvana Luciani, Melanie, y sobre todo la doctora Brajovic también. Muchísimas gracias por atender este webinar. Feliz Día de las Personas con Discapacidad para todos. Y no sé, por llevarnos algún key point, hagamos, por ejemplo, en el día de hoy alguna actividad inclusiva para procurar que este mundo sea mejor también para las personas con discapacidad. Muchísimas gracias a todos. Un saludo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias, Gustavo. Chao, que tengan un buen día. Muchas Happy gracias. International Ahí. Day for Persons with Thank Disabilities. you very much. You have Thank my you. email. Tenéis mi correo electrónico. Nos vemos en la próxima. Great, thank you. Thank you. Chao, chao. Thank you, Melanie. Thank you, Dr. Abrajovic. Bye bye. Bye, bye.